Hola ellos y ellas, yo soy Nina y esto es Ella Ilustra. Ella Ilustra. Bienvenidos a mi nuevo video. El día de hoy vamos a hacer a un personaje de una película que salió el año pasado. Les voy a mostrar un adelanto. Así nos quedó, espero les guste muchísimo todo el proceso y bueno, vamos a verlo. Esta vez vamos a dibujar a Scooby-Doo. Como muchos saben, hace ya varios meses salió la película. Me hubiera gustado subirlo antes, pero como hace poco empecé con el canal, pues ya entenderán las razones. De igual manera me gustó mucho y quise compartirlo con ustedes. Ya teniendo listo el boceto, damos comienzo a los ojos. Para ellos usé color marrón con unos tonos naranjas. Para la parte blanca de los ojos usé blancos y grises. La nariz la comencé agregando algunas sombras marrones para ir marcando una guía hacia dónde direccionarme. Y con bolígrafo negro y marrón oscuro pinté las fosas nasales. Como pueden notar, empecé de lo más oscuro a lo más claro. El bolígrafo lo mezclé con un lápiz de color marrón no muy oscuro, haciendo un degradé entre ambos, y con el marrón más oscuro le agregué textura y detalles dando un toque más realista. Con el bolígrafo usé una técnica que me gusta usar mucho en todo lo que hago, se llama trama. Esta técnica es muy útil para hacer volumen y crear sombras. Hay de diferentes tipos, pero el que más me gusta es el cruzado. Este consiste en hacer líneas paralelas cruzadas entre sí, formando una especie de malla. Yo lo uso en casi todo lo que hago. Luego hice un contorneado con marrón oscuro en los ojos para empezar a darle volumen. Ahora vamos a los dientes. Primero con gris hice las sombras dejando libres las partes de la iluminación. Con el naranja y el negro complementé algunos detalles y con el bolígrafo marrón hice las sombras de la boca. Para la lengua usé color piel y rojo haciendo un degradé en ambos colores y con amarillo y naranja le di un color amarillento muy sutil a los dientes. Para los labios hice primero una capa de color castaño. Lo hice muy suave primero para hacer diferentes tonalidades y así dar volumen con otras capas del mismo color. También con color piel y rojos se puede complementar los tonos de los labios. Para empezar a dar forma al pelaje de Scooby usé el marrón oscuro, usando siempre la misma técnica que les comenté en un principio. Para esta técnica primero colocaré fuerte el bolígrafo en el papel y después vamos levantando el bolígrafo para que el comienzo de los trazos sea fuerte y al final sea muy delicado y fino. Para el collar de Scooby, que por cierto se lo regaló Shaggy después de adoptarlo por así decirlo, marqué primero con bolígrafo negro las hendiduras y luego con azul claro hice una primera capa de color en todas las partes donde lo requería. Ahora combinando bolígrafo y lápices de color azul hice algunas sombras y luces para marcar el volumen del collar llegando a algo más realista. Y bueno, hablemos un poco de Scooby-Doo. El creador de este personaje se llama Iwao Takamoto. Él decidió inspirarse en un gran danés para su creación, pero cambiando un poco su aspecto. El real gran danés, por ejemplo, tiene un mentón pequeño, patas y lomo recto. En cambio, Scooby-Doo tiene piernas arqueadas, papadas y otras características físicas contrarias a un gran danés. No sé si se sepa la historia de Scooby y cómo llegó a ser parte de la vida de Shaggy. Bueno, hay una película donde muestran esta parte de su historia. Es muy bonita, pues Shaggy no tenía amigos, siempre estaba solo y llegó este bello perro quien le dio luz a su vida. Si eres amante de los animales, se les recomiendo mucho. Siguiendo con la explicación, Scooby lleva un collar azul con una placa en forma de rombo, donde se lee SD, que es la abreviación de su nombre. Los bordes y las letras lo vamos a hacer de color amarillo y la parte sobrante de color azul. Con dorado o amarillo quemado sombrearemos para dar una sensación de relieve. Para dar iluminación y toques más realistas, estoy usando el acrílico blanco en todas las partes del personaje. Explicaré con más detalle esto al final del video. Ahora haremos el pelaje de Scooby. A mi parecer es con lo que más me tardé, ya que dar la sensación de pelos no es nada fácil. Se requiere mucha paciencia y dedicación. Para empezar, aplicamos un color naranja de fondo como base para nuestro personaje y luego con el lápiz, pero oprimiendo más duro el papel, fui haciendo una especie de manchas para marcar las zonas que deben ir más oscuras y con tonos marrones y amarillos fui haciendo el pelaje de nuestro personaje. La idea es hacer muchos pelos tratando de mantener el lápiz bien afilado para que queden más contundentes los trazos. La idea de usar tantos lápices es para hacer el pelaje menos plano. Cuando vayamos por sombras oscuras, usaremos los marrones oscuros y cuando vayamos por partes más claras, usaremos colores más tenues como naranjas o amarillos. El amarillo lo usé para marcar las zonas de luz y micropunta marrón para marcar un poco más los pelos de Scooby. El naranja que colocamos de base nos sirve para que los espacios que queden entre pelo y pelo no sean
totalmente blancos. Eso nos agiliza el proceso y además se ve más natural. A veces me preguntan si la marca de los colores importa para hacer un buen dibujo, y realmente opino que el material no hace al artista. Con cualquier tipo de colores puedes llegar a hacer cosas geniales. Yo uso muchísimos y lo único que puedo decirte es que por la calidad de la punta puedes llegar a dar unas terminaciones más suaves o más fuertes, pero el hecho de una mala o buena terminación depende de ti, no del lápiz que usas. Con el bolígrafo negro o marrón oscuro marqué la comisura de la boca. Como me imagino que han notado, uso mucho el bolígrafo en todo lo que hago. A mí me encanta usarlo, pero también podrías usar lápices de color si se les hace algo complicado. A mi parecer, el bolígrafo facilita mucho el proceso ya que da terminaciones más finas que el lápiz. Y luego con los lápices de color que he usado en todo el pelaje, seguimos haciendo el mismo proceso. Para las sombras que van alrededor de los ojos, usé bolígrafo marrón y con lápiz de color fui mezclando un poco más los colores. Recuerda tener una hoja de papel en blanco debajo de tu mano para no manchar tu dibujo. Para hacer las orejas de Scooby haremos el mismo proceso que hemos estado haciendo en todo el dibujo. Primero una base de color naranja, es lo principal. Luego con el bolígrafo hice todas las partes más oscuras para luego seguir con los lápices de color más tenues. Con el amarillo hice toda la iluminación de Scooby. Con bolígrafo negro hice más capas de color en algunas zonas donde la sombra es más pronunciada. En la parte del cuello y en el comienzo de las extremidades manejé una técnica un poco diferente. Quise probar haciéndolo de otra manera. En este caso no hice pelo a pelo, sino que hice bases de color totalmente planas de color naranja, para luego con el bolígrafo marrón hacer las líneas de movimiento del pelaje. Pueden usar esa última o la que hicimos en un comienzo, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. No olvides sombrear e iluminar todo lo que sea necesario para que nuestro personaje se vea más realista. Y ahora ya próximos a terminar, como les había prometido, explicaré este truco para la iluminación. Yo siempre uso acrílico para realizar algunas partes donde se necesite más iluminación. Hago puntitos muy pequeños o líneas delgadas con un pincel muy delgado en la parte donde deba ir una luz muy fuerte y luego con los dedos los seco un poco para que quede atenuado y no se vea algo excesivo. Con esto mejoraría un poco la textura y aparte se pueden mejorar algunos detalles en el pelaje. Este también me sirvió para hacer los bigotes de Scooby-Doo. Y ahora por último hacemos el nombre que aparece en la portada de la película de Scooby. Esta parte es muchísimo más fácil que todo lo que hemos hecho anteriormente, ya que no hay pelaje. Son formas más planas y sencillas. Primero hacemos una base de un tono verde claro y luego con tonos de verde más oscuro vamos marcando los bordes y generando algo de sombra para que se vean un poco salidas de la hoja. Luego con el acrílico blanco y el pincel delgado hacemos el mismo proceso que usamos para los reflejos y la iluminación. Y bueno, ya terminado esto, así se ve Scooby. Espero les haya gustado y le den mucho amor al video. Sus comentarios hacen que me inspire más para subir contenido, así que comenten mucho. Un abrazo y gracias por verlo.